Tras el intento de invadir Inglaterra en el año 1588, la Gran Armada de Felipe II, compuesta por 130 naves, como esta que estamos viendo aquí, desapareció en los mares septentrionales frente a las costas irlandesas. A partir de una suma ingente de documentos hasta ahora jamás revelados, el historiador Geoffrey Parker y el arqueólogo submarino Colin Martin revelan en el libro La Gran Armada cuáles fueron las razones por la cual la mayor flota naval jamás vista del siglo XVI fracasó en su intento de invadir Inglaterra. ¿Fueron las pésimas condiciones climáticas la única razón por la cual fracasó la Gran Armada? ¿O hay algo más? ¿Por qué no fructificó el intento de poner a un católico en trono inglés como pretendía Felipe II? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fracasó la invasión a Inglaterra en el año 1588? Pues Periodista Digital se ha acercado aquí al Museo Naval para hablar con Geoffrey Parker, autor de La Gran Armada. Lunáticos seguramente no. Es verdad que, a mi parecer, Felipe II tenía una visión mesiánica, es decir, que estaba cierto que Dios hablaba en directo con él y él puede interpretar sus deseos. Y, por ejemplo, era claro para él que Inglaterra protestante no puede continuar. Entonces había un elemento de cruzada en la jornada de Inglaterra, pero también políticamente Isabel era una reina pirata que ha enviado muchos navíos contra España, ha saqueado Galicia y había un embargo, un bloqueo de muchas puertas españolas. Entonces eso no se puede pasar. A mi parecer era necesario enviar una flota contra Inglaterra. El problema era que la estrategia elegida no era aceptada. Primeramente, a mi juicio, la originalidad de nuestro libro es la combinación de datos arqueológicos y históricos. Y la vinculación es muy directa. Colin ha encontrado los restos de 8 pecios de navíos de la Armada en el suelo del mar. Entonces, cada uno de estos navíos había un dossier en el archivo de Simancas, un dossier que proporcionó lo que llevaba. Entonces, Colin tiene el objeto y yo puedo mostrar el documento con la descripción. Pero la pregunta de los cañones es muy importante por 2 razones. Los navíos del siglo XVI no llevaron una etiqueta. Entonces no se puede saber cuáles son. Es un pecio, es un resto, quizá del siglo XVI, pero ¿cuál? Pero los cañones, y aquí en el Museo Naval donde estamos se puede ver muy bien, cada cañón tiene su peso exacto. 32 quintales y 22 libras. Y solamente hay un cañón con esta misma marca. Entonces, si el pecio tiene un cañón de 32 quintales y 22 libras, es la Trinidad Valenciana. Entonces, por eso es muy importante aliar los cañones, porque identifica el pecio. A vueltas con la climatología, ¿qué tan decisivo fue el mal tiempo para que los barcos naufragaran frente a costas irlandesas y al final se perdieran hasta 20.000 vidas, ¿no? Hay que reconocer que el clima no es totalmente negativo. La Armada salió de La Coruña el 21 de julio de 1588. El 31 estaba en frente de Inglaterra. El 6 de agosto estaba en frente de Calais. Un milagro. Un tránsito sin igual. Es después que, pasando por el norte de Irlanda en agosto y septiembre, que claro, el clima normalmente es contrario, pero el problema de los barcos de la Armada es que salieron solamente con provisión para un mes. Y duró el viaje 2 meses. Entonces, ¿qué hacer? Sobre todo con el agua. Solamente tenía agua para un mes. Entonces, había que acercarse a la costa de Irlanda. Y con las tormentas, una costa poco familiar, fracasó. Señor Parker,
¿Qué hubiese pasado? Sé que a los historiadores no les gusta que le pregunten sobre el qué hubiese pasado, pero se dice que los comandantes españoles eran partidarios de no ir al encuentro de las tropas de Flandes y atacar directamente sobre Plymouth, donde estaba la flota inglesa, y no en muy buenas condiciones. ¿Cree que ahí el resultado, si se hubiese hecho eso, o el resultado hubiese sido otro? Yo me gusta enormemente la historia virtual. Entonces quisiera mucho pedir qué hubiera pasado si. Y yo no tengo duda que si, por ejemplo, y hay documentación nueva en el libro, que la sugerencia de Juan Martínez de Recalde de atacar en directo a Plymouth, si ellos hubieran hecho una victoria para España. Sin duda, porque los ingleses, aunque tienen barcos maravillosos, no podían impedir una invasión de Plymouth y no podían impedir la llegada a tierra de las tropas que tenían. El problema era que no tenían en los barcos las tropas necesarias, estaban esperando en Flandes. Entonces era el fracaso de estrategia. La Gran Armada lo era tanto porque eran 130 buques, pero solo 20 de ellos eran galeones de artillería específicamente para el combate. Luego había 4 galeras y otras 4 galeasas. Así todo, ¿era la gran flota jamás vista o también ahí hubo un poco de mito? No, era la flota de Lepanto. Había 200 galeras, pero en los mares atlánticos, el mar Atlántico nunca se ha visto un flota de tal tamaño. Al año siguiente, en el 1589, Inglaterra, con Drake y Norris, invaden y llegan a La Coruña y a Lisboa, y ahí también hay un fracaso, pero en este caso de lo que es la Invencible, porque esa invasión queda en nada. ¿Ha habido cierto silencio de la historiografía inglesa respecto a este hecho? Sí, se le llama el contraarmada. La contraarmada, y también fracasó. Entonces, en 88, con la armada es ventaja Inglaterra, 15-0. Y en 88 es 15-15. Iguales, pero en 96 con el saqueo de Cádiz. Eso es diferente, porque ha tomado una ciudad con voto en Cortes, y lo han humillado, lo han saqueado. Los españoles nunca han hecho eso y nunca pueden hacer esto. Entonces, ventaja en Inglaterra.